El crucero Ara General Belgrano era un barco que fue construido en Estados Unidos, sirviendo a su marina con el nombre de USS Phoenix, llegando a sobrevivir el ataque japonés de Pearl Harbor. Comprado por Argentina en 1951, fue rebautizado como 17 de octubre y luego con el nombre que llevaría hasta su hundimiento, Ara General Belgrano. Como sabemos, el 2 de abril de 1982 se produjo el desembarco y recuperación de las Islas Malvinas y se inició la guerra que mantuvimos con el Reino Unido, en la cual entregarían sus vidas 649 argentinos, pero no sería hasta un mes después, un 2 de mayo, cuando sucedería el trágico episodio que costará la vida de 323 compatriotas, casi la mitad de los muertos totales de la guerra, y esto es lo que sucedió ese día. El Belgrano navegaba con sus 1093 tripulantes en las frías aguas del mar argentino, fuera de la polémica zona de exclusión y rumbo al continente. Sin saberlo, era seguido ocultamente por el submarino nuclear inglés Conqueror. Eran las 16 horas de ese 2 de mayo, cuando el capitán del submarino recibió la orden implacable de la primera ministra británica, Margaret Thatcher, que sin dudar ordenó: hundan al Belgrano, sellando así la suerte de más de 300 argentinos que se hundieron en el mar para siempre junto con su buque. Inmediatamente de la orden, a las 16:01, los ingleses dispararon el primer torpedo, que impactó en la sala de máquinas de popa del Belgrano, dejándolo totalmente inmovilizado y a oscuras, y llevándose en tan solo unos instantes las vidas de 272 de sus tripulantes. Segundos después, un segundo torpedo impacta en la proa del barco, desprendiéndola. La situación del crucero era desesperada. El hundimiento era inexorable. Tras intentos infructuosos de salvarlo, a las 16:23, ya con 20 grados de escora a babor, el comandante dio la orden más triste que el capitán de un navío pueda dar: el abandono del buque. Siguiendo las normas, los tripulantes comenzaron a abordar las balsas, que como frágiles cáscaras de nuez, luchaban por sostenerse en el mar encrespado por un creciente temporal. Debido a su intensidad, los sobrevivientes se vieron obligados a cortar las sogas que unían las balsas entre sí, quedando de esta forma totalmente a la deriva de las corrientes marítimas, y así los tripulantes, abandonados a la merced de las violentas olas, esperaban el rescate, sumidos en la incertidumbre total, sin poder hacer nada, aislada una balsa de la otra, con una sensación térmica que oscilaba entre los 5 y 10 grados bajo cero, indefensos ante un mar embravecido e inclemente, con olas de hasta 9 metros y vientos de 120 kilómetros por hora que los sacudían sin descanso. Ser encontrados en medio de esas terribles condiciones parecía imposible. Según el testimonio de los sobrevivientes, lo único que los sostuvo en esa eterna vigilia fue la fe y la camaradería que reinó en cada balsa, animándose mutuamente con cantos y oraciones. En palabras del comandante segundo, Pedro Luis Galassi, en ese momento, hasta los ateos, si había alguno, creyeron en alguien. Las horas también transcurrían angustiosas para los rescatadores, que sabían que cada minuto era vital para los náufragos. Y así fue
cómo en medio de una intensa búsqueda aérea y marítima, luchando contra el tiempo, finalmente un avión de la Armada divisó eufórico los techos naranjas de las balsas. Iniciaron entonces los barcos un arduo rescate, balsa por balsa, que se extendió por más de 24 horas hasta el día 5 de mayo, en que regresaron al continente, llevando a bordo a los 770 sobrevivientes. Mientras el Belgrano era devorado por las aguas, entre las fotos del hundimiento que tomó un soldado desde su balsa, hay una que esconde una historia de lealtad y valor muy especial, y este es el relato. A las 16:40, minutos antes de que el navío desapareciera bajo el agua, el comandante del crucero, el capitán Héctor Bonzo, era el único que aún quedaba en cubierta. En su interior pugnaban dos ideas: abandonar el barco o cumplir esa mítica ley marinera no escrita y hundirse con él. Como él mismo diría años más tarde, ahí de cara al mar, para mí era más difícil vivir que morir. Pero es en ese momento, cuando en medio de ese infierno, el capitán escucha una voz que lo sorprende, proveniente de una figura que no consigue reconocer en medio de la bruma. Era el suboficial Ramón Barrionuevo, que le gritó con convicción: «¡Vamos, señor comandante!». Bonzo, sorprendido, le ordenó que saltara, pero el suboficial se negó e insistió con estas palabras llenas de lealtad y coraje: «No, señor comandante, si usted no salta, yo tampoco». Ante esto, el capitán le pidió que lo acompañara a hacer una última recorrida al barco. Tras no encontrar a nadie, Barrionuevo se persignó y saltó del barco. Y tras él, el último hombre en abandonar el buque, saltó el comandante Bonzo. Quiso el destino que ambos se dirigiesen a distintas balsas, motivo por el cual el comandante Bonzo ignoró la suerte que le tocó al suboficial. Y esta es la historia que cuenta esta samba. Forjado en astilleros boreales, rumbo al sur el destino te llevó. De las aguas australes te enamoraste y el mar argentino te adoptó. Y ahora el mar argentino es Camposanto, donde duermes por un golpe hecho a traición. Hundan al Belgrano, ordenó Margaret Thatcher. Era un 2 de mayo del año 82 y partieron cual dos viles puñales los torpedos del pérfido invasor, sentenciando a 300 argentinos que el mar en su regazo recibió. Mientras el barco se hundía, el capitán escuchó a un suboficial que decía: solo quedamos los dos. Si usted no salta, me quedo. Salte mi comandante, vivamos los dos.
Fueron 2 largas noches de angustiosa vigilia, sumidos en silencio y en dolor. La fe y la camaradería fueron tu única tabla de salvación, mientras rogabas a nuestra madre querida que a tus hijos les dieras tu protección. Y finalmente al llegar el tercer día, como un ángel llegó el barco salvador. Y al ver en el mástil su bandera, ondeando el bello pabellón, desbordó en esos pechos argentinos un viril viva la patria que al mar enmudeció. Y ya todos en cubierta, el capitán preguntó: ¿dónde está Barrio Nuevo? Y cuando enfrente lo vio, entre un abrazo de hermanos, un gracias entre las